una gran proyección. Berri. Buenas noches a todos. Lo del fútbol me parece que está un poquito de más, nos pegan en el piso que perdimos el otro día, pero les agradezco mucho. Ustedes saben que el otro día estuvimos en Atlántida y yo hice un cuento que hoy me veo tentado a repetir. Y es el cuento de un profesor de la lengua española, un académico, que un día le pidieron que saliera por los pueblos de España a explicar el contenido de unos cambios que había hecho en el diccionario. Si alguno estaba el otro día, les pido disculpas que lo repito, pero creo que viene al caso más todavía y que tiene alguna variación hoy. Pero parece que ese académico, un hombre muy mayor, le pidieron que saliera a explicar los cambios en el idioma, se calzó su galera y salió con su chofer que tenía una gorra por los pueblos de España a dar conferencias como la que hoy dio Fernando acá. Y parece que dio la conferencia en el primer pueblo y el chofer estaba allá en el fondo y escuchaba. Y dio la conferencia del segundo pueblo y el chofer estaba en el fondo y escuchaba. Y llevaba una semana ya recorriendo 15, 20 pueblos. Cuando se siente mal el académico, dice, ¿sabe que me siento mal? Le comenta al chofer. Y el chofer ya aburrido le dice, ¿sabe qué? Ya la escuché tantas veces que yo la puedo decir por usted si quiere. Y entonces pararon la entrada al pueblo, al que llegaban, cambiaron, la galera se la puso el chofer, el académico la gorra, entraron y parece que el chofer se puso a dar la charla y la dio perfecto. No erró ni un punto ni una coma, perfecta la dio. Pero por primera vez, al final de la charla, uno se le ocurre hacer una pregunta al pobre chofer de medio académico sobre la charla. Y parece que el chofer apretado miró y dijo, mire, su pregunta es tan fácil que la va a contestar mi chofer que está ahí atrás. Y recién me preguntaban preguntas, yo digo lo mismo. Pero ¿saben qué? No tengo un chofer. Mire la cantidad de choferes que tengo para que le contesten que están acá conmigo. Así que si hay preguntas se las dirigimos a los choferes que creo que la van a contestar mejor que yo. A mí me parece sí que lo que tenemos el deber nosotros, los políticos, en esta época, que viene el momento de las promesas, cuando nos dicen que vamos a arreglar todo, o nos dicen que está todo bien, o nos dicen que está todo mal, tenemos el deber de decir cuáles son las orientaciones, lo que vamos a buscar, y después poner los equipos a lograrlo. Y que ustedes visualicen en esta época si hay equipos, si hay orientación, si realmente estamos con la capacidad de mejorar la forma en que están las cosas en el Uruguay. Eso es lo que le venimos a contar, eso es lo que le venimos a decir. Marcar las grandes orientaciones. ¿Y cuál es la orientación nuestra para la gente de la granja, como lo es para la gente del agro, como es para la gente que trabaja en el campo en el Uruguay? Y es reiterar algo que creo que por sabido no tenemos que dejar de reiterar siempre. Que la actividad de la granja, que la actividad de la agricultura, que la actividad de la ganadería es la base de la riqueza del Uruguay y hay que cuidarla. Hay que cuidarla ahora más que nunca. Que es necesario, además, como bien decía Fernando, estas actividades que transmiten los valores que necesita un país, los valores básicos que necesitamos los uruguayos, el del trabajo, ese que ustedes exhiben todos los días, el de la solidaridad que ustedes exhiben en la zona donde viven, con la escuela, con el liceo, con los vecinos, el de la familia, que tanto venimos perdiendo en la gran ciudad. Que lo cuidemos, que lo protejamos, que lo alentemos y que lo incentivemos. Y cuando vemos estas curvas, estas gráficas que presentaba Fernando, que parecía que se caían de la pantalla, nos tiene que llamar a preocupación. Porque esto que está pasando aquí, está pasando en muchas otras actividades del trabajo. Y un país no tiene futuro si castiga al que trabaja y premia al que no trabaja. Un país tiene futuro siempre que el mejor ciudadano es el que se esfuerza, el que se trabaja, y ese ciudadano ayuda solidariamente al que no lo hace. ¿Para qué? No para que permanezca en la pobreza, no tengo trabajo, sino para que salga de la situación de pobreza. Y todos sabemos y vemos a lo largo y el ancho del país que hoy hay gente que no trabaja
pero a veces no porque no quiera, sino porque el Estado lo alienta, porque el Estado le da dinero y esa misma persona que podía trabajar nos dice, sí, pero no trabajo porque me pierdo el beneficio, o no trabajo porque si me pones en planilla pierdo el beneficio o me conviene más quedarme en mi casa. Y estamos así construyendo una sociedad partida al medio, partida al medio. Y yo creo y soy el primero en decir que hay que ayudar, y hay que ayudar al que menos tiene. Y no hay que cortar las ayudas, pero hay que ayudarlo a salir de la situación en que se encuentra. Hay que ayudarlo iniciando el camino, la transición del mundo del asistencialismo al mundo del trabajo. Porque un país donde no se trabaja, un país donde no se alienta al que trabaja, es un país sin futuro. Y esa orientación, que es general, necesita sobre todo que sea atractivo el trabajar, que no sea costoso el trabajar, que se facilite el trabajar, que se facilite la erradicación de la gente, o más que la erradicación, la permanencia de la gente en la chacra, en la granja, en el campo. Esto me van a decir, bueno, sí, lo venimos diciendo hace rato muchos. Nosotros estamos prontos para hacer el trabajo, porque además nos criamos, mamamos desde chiquitos la actividad del trabajo en el campo. Y sabemos lo que ello significa. Sabemos lo que significa en términos de estar mirando para arriba para ver si llueve o deja de llover. Sabemos lo que significa los líos que ya tenemos, los que trabajamos en el campo con el clima o con los mercados, para que encima venga el Estado a agregarnos los líos que nos agrega el Estado a cada rato. Pero también sabemos que la gente se va del campo al pueblo y del pueblo a la gran ciudad porque el Estado no le da lo que le tiene que dar, porque el Estado no le da la conexión del internet. Yo recién probaba para subir una foto y no me subía porque no era suficiente la conexión, porque el Estado no nos daba la señal para mandar los mensajes de texto, porque no nos da los servicios básicos, porque las escuelas o los liceos donde tienen que ir nuestros hijos están cada día más lejos, porque las ambulancias no están donde tienen que estar, porque como me decían el otro día unos productores de Montevideo, para la Intendencia de Montevideo, la zona en que estábamos era una zona verde, pero para el Ministerio de Salud Pública era una zona roja por lo peligrosa de las ambulancias no llegaban. Si no cambiamos eso, si no le damos a la familia en el campo la seguridad que le tenemos que dar, que ya no es solamente la seguridad de que no nos roben la fruta, o no nos roben una oveja, o no nos roben un caballo o una vaca, que ya no es la seguridad de que no nos roben una herramienta, sino que es la seguridad de poder dejar a la familia sola en la casa y no tener miedo que nos rapinen o nos copen como ha pasado en esta zona cada rato. Hace un rato miraba acá cuando llegué y estaba el televisor y decía Tabaré Vázquez en San José, el Uruguay es un país seguro hoy. Yo no sé dónde vive. Yo no sé dónde vive. Lo decía recién ahí en el noticiero. Yo me pregunto, ¿sentimos todos que el Uruguay es un país seguro? Es un país seguro. No sé dónde vive, quizás en la casa de él, y parece que anda rodeado de guardaespaldas, estará seguro. Todos sentimos que no lo somos más, que lo estamos perdiendo. Y en la producción necesitamos también esa seguridad, porque si no es agregarnos más costos que los que tenemos hoy. Respaldar la permanencia también es respaldar el acceso a la tierra. Yo cada vez que vengo a Canelones quiero tener una palabra de recuerdo por ese gran presidente que empezó siendo tropero, que fue don Tomás Berreta. Ese Tomás Berreta que cuando le dijeron de ir a Estados Unidos no pidió que le manden los presos de Guantánamo, pidió que le manden tractores para que la gente del Uruguay pueda trabajar. Le ofrecieron ayuda, le ofrecieron barcos,
militares, le ofrecieron tanques y dijo, no, yo quiero tractores. Que peleaba por su gente, peleaba por su pueblo. Ese Tomás Berreta que propuso, promulgó y obtuvo la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización. Ese Instituto Nacional de Colonización que nosotros queremos reenfocar en su actuación, en especial rumbo a la granja. Para que el instituto trabaje principalmente con los granjeros. Ese instituto que hoy tiene muchos recursos y que necesitaría trabajar para hacer que los hijos que están aprendiendo con los padres, la actividad en la granja, el trabajo, puedan acceder ellos también a la tierra. Que de eso se trata, porque todos sabemos que los hijos van dejando la granja y la chacra sencillamente porque saben que no va a dar para todos, que da para una familia, pero no para dos y menos para tres. Y facilitarle ese acceso a través de esos instrumentos nos parece que hoy es esencial. Se han metido 300, 400 millones de dólares allá en Bella Unión por Alur, que ahora la embarcan en una cantidad de otras cosas. Vaya si con 300, 400 millones de dólares no podríamos hacer una revolución aquí en la granja en Canelones. La vamos a hacer porque vamos a atender a los que trabajan realmente por el Uruguay, a los que construyen el Uruguay. Y ese sector, este sector de la granja, creemos que es fundamental. En este tiempo hemos tratado de presentarle los equipos. Bien lo decía Graciela, nosotros no podemos saber de todo. Yo con humildad lo digo, trato de escuchar, de aprender. He tenido el honor de ser ministro de Turismo, de ser ministro de Industria. He tenido la suerte de hacer una experiencia estos 5 años en el Senado de la República. Y les voy a confesar una cosa, no quiero volver al Senado de la República. Pero no es por desprecio a una función que creo que es muy grande, muy grata, muy linda, es un honor, sino porque quiero ser presidente de la República y empezar a trabajar por todos los uruguayos. Porque siento en el hacer, en el concretar, recuerdo con cariño esos años en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Industria, cuando salíamos a trabajar juntos. Y esa es quizás la última clave de lo que queremos proponer, de lo que decimos que vamos a hacer. Porque yo no descarto que todos los que somos precandidatos y candidatos tenemos la buena intención de trabajar por el país, pero no alcanza con la intención. En el caso nuestro tenemos esa experiencia y una forma de proceder, una forma de trabajar que no es atrás de un escritorio en Montevideo, sino saliendo a trabajar con los uruguayos donde ellos están. Saliendo con los técnicos, pero escuchándolos a los productores, marcando las orientaciones y buscando entre todos una solución. Como se hizo con el INAVI, donde está quizá la muestra más clara de dos formas de concebir el Uruguay distintos. Los que pensaban que el INAVI no tenía que existir y que los productores tenían que subsistir por sí. Los que hoy piensan que el INAVI tiene que existir, pero tiene que ser totalmente dominado por el Estado, que termina colocando burócratas que no saben bien lo que sucede y por ende se agrandan y achanchan en lugar de trabajar y agrandar a los productores. Y la concepción nuestra, la colorada y ballista de siempre, la de trabajar junto con los productores, la de tener un instituto con participación del Estado, pero en la cual los productores son la mayoría. Porque seamos bien claros, ¿quiénes saben más de la granja? ¿Nosotros los políticos o los que están todo el día arriba del tractor, cuidando los árboles, cuidando la viña, sufriendo las consecuencias de granizada, de la lluvia, de lo que sea? Son ustedes. Esa es nuestra propuesta, con nuestros conocimientos, y aquí hay gente que sabe y que es productora, pero escuchándolos a ustedes. Así trabajamos cuando estuvimos en el gobierno, así vamos a trabajar de nuevo. Llegó el momento de reconstruir ese Uruguay de trabajo que nos legaron nuestros mayores.
ese Uruguay en el que se vivía en paz, ese Uruguay en el cual la familia y sus valores eran el centro de nuestra vida. Ese es el camino. Ustedes saben que estamos tratando de hacer una campaña política distinta, una campaña política en la cual haya mucha participación, que no sea solamente discursos de nosotros los candidatos, sino que sobre todo haya participación. Y esa campaña que empezó con algunos jóvenes ahí en Canelones, en el límite entre Canelones y Montevideo, en el Puente de las Américas, a partir de empezar a cuidar todo lo que es de todos y que algunos se apropian, pintando puentes, escuelas, pintando casas, ayudando a los damnificados con las lluvias, se ha transformado, gracias a los jóvenes que participan en ella, en un grito de guerra. Ese grito de guerra es yo estoy. Yo estoy. Ese yo estoy que creo estamos necesitando todos para decirle al Uruguay, para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que podemos tener un Uruguay mejor. Yo les quiero decir hoy bien fuerte, yo también estoy y juntos vamos a construir un mejor país. Muchas gracias.